El sexo como herramienta de revolución masiva, como palanca liberadora ante las imposiciones y los tabúes del sistema capitalista, tecnológico y de consumo que domina nuestra sociedad. Es la propuesta de la divulgadora sexual Noemí Casquet en su trilogía de las mujeres libres, de la que ha publicado las dos primeras novelas, Zorras y Malas. La tercera, Libres, saldrá a primeros de noviembre. Cuenta el viaje hacia la liberación de tres jóvenes amigas de muy diverso origen. Alicia, la narradora, llega a Madrid tras dejar una relación tradicional. Allí se encuentra con Emily, una chica estadounidense, y Diana, de piel negra y familia conservadora. Las tres crean el Club de las Zorras con el fin de hacer realidad sin límites sus fantasías sexuales. Del amor romántico y el maltrato al tantra y las relaciones abiertas, la autora aboga por perder el miedo a las emociones y al amor igualitario y libre. Nacida en Sabadell en 1992, Casquet es periodista y escritora especializada en sexualidad y viajes. Destacó con su primer libro, el ensayo Mala mujer, la revolución que te hará libre, de 2019. Ha sido presentadora de televisión y directora de cine porno. Ha creado la primera plataforma de educación sexoafectiva, Santa Mandanga, y difunde sus propuestas a través de las redes sociales. La recibimos en la Biblioteca Pública de Radio Nacional de España. Noemí, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un placer. Comencemos con la lectura de un fragmento inicial de Zorras. Dice así. Vale, voy a ello. Me pone muy cachonda verlos comerse la boca con tantas ganas. Al cabo de un rato se separan, clavan su mirada en mí, me abren las piernas, mi coño queda expuesto. Cierro los ojos, cada uno me besa al interior de un muslo hasta acercarse a la fuente de mis humedades. Una lengua, luego otra. No me lo puedo creer. ¿Me están comiendo los dos a la vez? El placer elevado al cuadrado. Se coordinan demasiado bien. Debo de ser, debe de ser la experiencia. Uno me lame el clítoris, el otro me penetra con la lengua. Intercambian posiciones, se mueven con facilidad por los pliegues. Y yo gimo, entreabro los ojos, veo un desconocido observando tras la cortina. Me da tanto morbo que exagero mi excitación. Soy la protagonista de una película porno. De porno molón, no del machista. Agarro las dos cabezas por el pelo, las oprimo contra mi coño. Muevo la pelvis, estoy a punto de explotar. Hago que se besen, tengo el control. Siguen lamiendo, se vuelven locos. Ya no aguanto más. A tomar por culo, me dejo llevar. Siento como sube la excitación por cada átomo de mi ser. Los gemidos se intensifican. Alguien se lo está pasando muy bien al otro lado de la sala. Yo le hago la competencia. Ellos no paran y veo esa luz. Me invade. Gimo, grito, me hundo. Contracciones, placer, liberación. Pienso en dónde estaba hace un mes y en cómo he llegado hasta aquí. En ese momento en que dije basta, ya no más. Sin el club esto no habría sido posible. Me alegra tenerlas a ellas. Noemí, ese es el comienzo de Zorras, como decimos, y ese club al que se refiere la narradora es el Club de las Zorras, que tiene unas bases muy estrictas, ¿no? Sí, lo cierto es que se trata de un club que es un poco como el Club de la Lucha. De hecho, nace un poco de ver esta película y tiene básicamente 8 normas, y cada una de las integrantes de este club tiene 3 fantasías sexuales o fantasías en general, porque hay algunas que no son sexuales, que tienen que cumplir. ¿Cuáles son esas aspiraciones de las tres protagonistas? Bueno, sin hacer demasiado spoiler, se trata sobre todo de sumergirse en los mundos del BDSM, por ejemplo, que es el mal llamado sadomasoquismo, o ir a un festival, o probar el MDMA, un estupefaciente, o, por ejemplo, tener un orgasmo, porque una de ellas no ha tenido nunca ningún orgasmo. Esto por nombrar algunas, para no hacer demasiado spoiler, pero vamos, las fantasías sexuales desde un primer momento se exponen en el club, y es a través de esas fantasías sexuales que van cumpliendo que se desarrolla toda la trilogía. Esto es como la parte superficial de la trilogía, es el cumplimiento de esas fantasías eróticas. La parte más
profunda de esta fantasía y perdón, de esta trilogía es básicamente la búsqueda de la liberación personal y de la propia identidad la que les hace encontrarse a sí mismas. De ello vamos a hablar enseguida, pero antes respóndame a una duda. ¿Por qué ha optado por la novela en un asunto que habitualmente es tratado, estudiado más desde el ensayo? Bueno, el ensayo lo tienes en el mercado ya. Mi primer libro es Mala Mujer y era un poco pues un ensayo, una guía de liberación sobre 4 aspectos, o sea, dividida como en 4 secciones más o menos, donde podemos hablar desde todo el mundo de las etiquetas que hay actualmente para identificarse a uno mismo, ¿no? Tanto orientaciones sexuales, identidad de género y demás. Después pasas por la autoestima, la menstruación, un poco la revolución feminista y finalmente hay una amplia sección sobre sexualidad y acabamos con el amor, específicamente hablando del amor romántico y de todas las variedades de amor posibles. Entonces, en ese sentido la no ficción funciona, pero creo que de algún modo la ficción ayuda a naturalizar y a materializar, de algún modo, a hacer tangible la posibilidad de una nueva realidad. Y eso es un poco lo que quiero lograr con las novelas. Al final, leer situaciones, protagonistas realistas, situaciones sexuales que son reales también, porque los polvos que tienen ellas a lo largo de la trilogía no todos son espectaculares como se suele presentar en la novela erótica. Y todo es como muy real y esa realidad, esa igualdad, ese empoderamiento y esa libertad del ser es más tangible si se hace a través de la ficción. Además que el entretenimiento siempre es una buena herramienta para introducir un mensaje, como instaurar una idea en la sociedad. Esto es lo que lleva haciendo el sistema desde que tenemos uso de razón, así que básicamente he seguido su misma herramienta. En esta construcción literaria, ¿de qué forma se ha enfrentado a ese lenguaje que casi siempre es machista? ¿Cómo ha sorteado ese riesgo cuando todos conocemos los debates que se generan de vez en cuando en torno al significado de algunas palabras que oficialmente son polémicas, como por ejemplo zorras? Sí, sobre todo el título viene dado para quitarle esa connotación negativa a las palabras que realmente se han utilizado para humillarnos y de forma vejatoria al final, y traerlas un poco a nuestro terreno. Al menos quitarle la connotación negativa. A mí me da igual si te empodera o no te empodera, pero quítale la connotación negativa, porque si le quitamos esa connotación negativa deja de doler. Eso es lo más importante. A lo largo de la trilogía también el lenguaje es algo muy importante, y es a través del lenguaje que se va describiendo todo lo que es esas escenas sexuales que en muchas ocasiones a través de la literatura erótica se han presentado como muy superficiales y muy perfectas, y en esta trilogía he intentado hacer un poco todo lo contrario. O sea, no que todas las relaciones sexuales o la gran mayoría que aparecen sirven para algo. Hay una profundidad en cada una de ellas y descubren más cosas de ellas mismas a través del sexo. Y no todos los polvos son perfectos. Ya te digo que hay situaciones en las que todos y todas hemos podido pasar, que tenemos unas situaciones pues que más agradables y otras más desagradables en el sexo. Al final el sexo es algo natural y como algo natural no tiene que ser todo esa perfección que se nos presenta a lo largo de la literatura, sino que es mucho más realista. Ya nos ha apuntado Noemí que esta trilogía es mucho más que una serie de novelas eróticas al uso. Su objetivo es más amplio y ambicioso, y así lo refleja la evolución de sus 3 protagonistas, las 3 amigas, Alicia, Diana y Emily. ¿Cómo son estos personajes? Sí, quería representar de algún modo también la variedad que tenemos para entender en la vida, para entender que la liberación se puede dar de muchas formas. En ese sentido, las 3 protagonistas, bueno, la protagonista principal es Alicia, es ella la que narra la historia. Alicia es escritora fantasma, tiene 26 años y vive en un pueblecito de la costa catalana, vive con su pareja que llevan 5 años y se da cuenta que su vida vive en el conformismo, es decir, que tiene cierta rutina, que aquellos planes y aquellos sueños que iba a cumplir y que parecía que se iban a hacer realidad se han aparcado, y en ese momento pues ella se dio cuenta
viendo una mancha en el techo. Y de repente es como que lo deja todo, decide poner fin a ese conformismo y hace las maletas y al día siguiente se va a Madrid. Y en Madrid es donde bueno, conoce a Emily y a Diana. Se va a Madrid a vivir, deja a su pareja, deja todo. Y allí conoce a Emily. Emily es una chica estadounidense, es la más joven de todas, es la más alocada también. Una chica así como muy atlética, muy pequeñita, pero que tiene mucha liberación a nivel en el sexo. Es como la que también funda un poco el club y la que intenta hacer todo y la más alocada, pero de algún modo necesita una liberación propia personal. Es decir, esa liberación sexual la tiene, pero una liberación emocional y de ciertos enclaves que tiene en su pasado todavía no lo ha conseguido. Y después, por otro lado, en contraposición tenemos a Diana. Diana es una chica negra que es gorda dentro de los estereotipos de belleza actuales y es una chica de clase alta. Sus padres trabajan en la diplomacia, entonces ha vivido muchos hitos, ha viajado mucho y está muy acomplejada. Sus padres son muy conservadores, muy religiosos, entonces ella nunca ha tenido un orgasmo, nunca ha descubierto su cuerpo, ha tenido relaciones sexuales, pero lo típico con su novio una vez, con algún chico, pero nada más, no ha descubierto quién es. Entonces tiene mucho bloqueo en esa liberación sexual. Y para mí Diana es el personaje que más evoluciona. La verdad es que Diana en la tercera novela es alucinante el personaje, cómo llega a esa evolución personal y a ese decir basta. Y son las tres quienes se encuentran en un punto de sus vidas de una crisis existencialista muy, muy interesante y las tres se ayudan entre ellas en esta liberación como una hermandad que crean en este viaje perspectivo que se realiza a través de la trilogía. ¿Y cómo es ese proceso que lleva a las tres de una sexualidad divertida, desinhibida, como vemos en la primera novela, en Zorras, hasta que se van dando cuenta de quiénes son y a la vez de los trucos, las imposiciones que el sistema socioeconómico les ha ido inculcando en favor de una sexualidad sumisa, enraizada en el amor romántico, en la aceptación incluso del machismo? Sí, sí, en la primera novela todo es muy liviano, todo es muy entretenimiento, hay como cierto punto infantil, inmaduro, están como muy alocadas, ¿no? Cuando crean este club, ellas quieren probarlo todo, quieren hacerlo todo, están súper alocadas, no controlan nada, ¿no? Y tienen esta curiosidad, y esto en la primera novela, incluso en el lenguaje, es muy inmaduro, es muy rápido todo. Y luego en la segunda se empieza a sentar un poco más ciertas bases. Hay cierta madurez también en la escritura, ¿no? Ellas empiezan a darse cuenta que hay un más allá, especialmente porque van a un retiro tántrico y en este retiro tántrico la protagonista se da cuenta de que el sexo también puede ser sagrado y el sexo puede ser espiritual, tiene un orgasmo expandido, tiene un viaje muy introspectivo y se da cuenta de ciertas cosas. También aparece ahí el amor romántico y genera mucho conflicto. La segunda para mí tiene un toque muy dramático porque hay mucho conflicto, hay de intereses, en muchos aspectos y deja entrever muchas cosas de la protagonista, de Alicia. Y la tercera, siempre digo que es la más dura de todas, o a mí me lo resulta, ya hay muchísima más madurez en cuanto al lenguaje, en cuanto a sus propios ideales, en cuanto a las experiencias, y ellas ya poco a poco es el desenlace, así que empiezan a encontrarse con quiénes son y hacerse cargo de ello, ¿no? Porque al final la libertad creo que de algún modo está muy romantizada y se presenta la libertad como algo maravilloso, positivo y todo es muy bien, muy guay, como se presenta la espiritualidad también en la sociedad, pero hay un lado negativo, hay ciertas consecuencias dentro de la libertad que hay que asumir también si queremos asumir el lado positivo. Y de esto trata la tercera, Libres, que sale el 5 de noviembre. Un aspecto esencial de las relaciones más tradicionales es el mito del amor romántico. Nos ha comentado ya que la narradora Alicia rompe con su pareja de toda la vida, con Diego, a raíz de que ve una mancha de humedad en el techo que es casi un símbolo de ese sexo tan anodino como la propia relación. ¿Cómo se deconstruye ese amor romántico? ¿Cómo superar sus limitaciones?
Bueno, el amor romántico es muy interesante porque está muy instaurado y muy instalado en nuestra mente a través de las instituciones, especialmente la cultural, ¿no? A través de la cultura, del cine, literatura, música, se nos ha ido metiendo en nuestra cabeza la imagen de cómo tienen que ser las relaciones, sin ni tan siquiera plantearnos si realmente es lo que queremos en nuestra vida o si realmente el amor debe ser así. Creo que el amor tiene muchas fórmulas y muchas formas y una de ellas puede ser la no monogamia, que es algo que se presenta también a lo largo de la trilogía, que ya hacía falta también presentar las relaciones abiertas, porque tampoco tenemos muchos referentes culturales de esas relaciones abiertas. Pero básicamente el amor romántico no es el romanticismo. El romanticismo son los cuidados, los detalles, irte a cenar a un restaurante a la luz de las velas y con música de fondo, eso es romanticismo. Pero el amor romántico son una serie de acciones que están asociadas con cómo se tiene que comportar las parejas o la gente en el amor. Es decir, por ejemplo, estamos buscando siempre constantemente una media naranja, los celos y las posesiones es algo positivo, son algo positivo, perdón. Por ejemplo, nos tenemos que sacrificar constantemente por nuestra pareja, tenemos que hacer todo lo posible para estar con esa persona hasta el final de nuestros días y, nos tenemos que fusionar, se promueve mucho la dependencia emocional y de algún modo, y hay un pilar fundamental que es el sexo en la relación, que parece que si en una relación romántica el sexo ya no funciona absolutamente nada. Entonces tenemos como una serie de ideales que se nos han metido en la cabeza y que a lo largo de la trilogía intento romper, primero porque no somos medias naranjas, somos naranjas enteras, peras, plátanos y hay una gran variedad de personas y de frutas en nuestra vida, ¿no? Y segundo, porque hay mucha toxicidad dentro de ese amor romántico que no nos deja amar libremente. ¿Y cómo afecta esa idea a la hipersexualización de la sociedad? Pues qué interesante. Yo creo que está todo relacionado al final con la misma idea. Al final el sexo es un arma que no está en nuestro poder. De siempre el sexo ha estado gobernada por los grandes poderes que hemos tenido en este sistema. Por este sistema de poder ha estado siempre el sexo en manos del poder. Así que de algún modo nos están dando pildoritas porque vivimos en una sociedad que está hipersexualizada más que hipersexualizada, es que al final nacemos del sexo, entonces es normal que todo derive de lo mismo, ¿sabes? Somos dos células sexuales y se genera todo lo que actualmente eres y todo lo que actualmente hay a tu alrededor. Sin el sexo, sin la creación, sin la fusión, no existiría absolutamente nada. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que al final esa hipersexualización tóxica simplemente se está dando como una imagen de cómo tiene que ser el sexo, de cómo tiene que ser el deseo sexual reproducida en cada esquina que te encuentras por la calle. Y lo mismo pasa muy asociada también al amor romántico, porque al final ahora se está rompiendo bastante con esa idea, pero hace unos años el hecho de tener relaciones sexuales tenía que ir siempre de la mano con una intencionalidad romántica y no tiene el por qué. Ojo, estoy hablando de intencionalidad romántica, no estoy hablando de amor. Para mí el sexo es amor también y cuando estás teniendo sexo con una persona, aunque sea un desconocido o una desconocida, estás amando a esa creación, a ese cuerpo, a ese ser, aunque sea por unos minutos, pero tienes que estar ahí. Entonces creo que de algún modo se nos ha ido metiendo en un camino perfectamente diseñado y definido para que sigamos reproduciendo los mismos modelos y roles y al final acabemos, como estamos ahora, manipulados y consumiendo lo que nos dicen que tenemos que ser y consumir. De ese modo es mucho más fácil tener una sociedad adormecida para poder mantener el poder de una minoría, que es lo que está actualmente en el sistema. En Zorras y Malas, usted afronta los numerosos tabúes en torno a la sexualidad, derribando puertas. Reivindica que las empotradoras pueden ser las mujeres, pero al mismo tiempo advierte contra la posibilidad, contra el riesgo de que esas propias mujeres reproduzcan determinados roles masculinos, porque se puede pasar ese límite o no. Sí, para mí me parece muy interesante porque de algún modo siempre se nos ha vendido como el empoderamiento a través de la masculinidad y parece que
si queremos tener un rol eh, más poderoso o en ese sentido romper con la feminidad tal y como está establecida, con ese rol de género, tengamos que pasar sí o sí por la masculinidad, ¿no? Y yo no compro eso, porque es que todos somos mitad femenino, mitad masculino. Somos por las polaridades que hay en este mundo, que al final se crean de de la segunda dimensión, esas polaridades están en nosotros también. No hay tanta diferencia. Entonces, para mí es muy interesante que, ellas acaben siendo como son, aceptando su lado masculino y su lado femenino en equidad, por igual. Eso es lo más interesante de todo. De algún modo también se logra la liberación y al final te das cuenta que no hay tanta diferencia entre una persona y otra. Toda esa diferencia, todo ese océano que han puesto en mitad de los géneros está totalmente instaurado y es totalmente artificial, está muy diseñado por una serie de intereses. Y sobre todo también el que nosotras podamos ser las empotradoras. Estoy cansada de que se presente a esa mujer sometida en el sexo, porque nosotros también podemos dominar la situación. De hecho, para mí, los mejores encuentros sexuales son aquellos en los que nos estamos empotrando mutuamente, ¿no? Y estamos como en esa lucha energética que al final es la creación. Es esa fusión de energías lo que te puede llevar a ese lugar y a ese trance y a esa catarsis que puede significar el sexo o que para mí significa el sexo. Entonces siempre intento reivindicar que nosotras también podemos ser las empotradoras. El hombre también se puede relajar perfectamente y puede disfrutar de la experiencia sexual y nosotras podemos ser más activas de algún modo. Es que a través de la literatura erótica creo que se ha presentado siempre una mujer totalmente sometida, una mujer en la que le hacían de todo, la empotraban contra la pared y ya estaba agradecida de ese falo de no sé cuántos centímetros. No, la realidad es muy diferente y para mí el empoderamiento parte de otra base. En ese contexto, ¿qué aportan las nuevas masculinidades? ¿Cómo cambian los hombres, si lo hacen? Sí, por supuesto. En la trilogía se presentan figuras masculinas. A lo largo de la trilogía hay figuras masculinas más tóxicas que representan un poco esa imagen del hombre exitoso dentro de esta meritocracia que se ha instalado también un poco en cómo debe ser un hombre. Y luego se representan otro tipo de masculinidades, unas más deconstruidas que las otras. Bueno, el tema de la masculinidad, básicamente, y se habla de nueva masculinidad, porque la masculinidad que actualmente se sigue perpetuando es un tanto tóxica, ya no solo para el otro género, sino también para el propio género. Es decir, desde pequeños a los hombres se les quita directamente la gestión emocional, los hombres no lloran, los hombres, si haces esto eres una nenaza, y se castiga mucho la feminidad de algún modo. Entonces, lo femenino para los hombres es algo como que no puede estar en ellos, pero que sí que deben conquistar, sí que deben perseguir en ese sentido. ¿Qué pasa? Que siguen creciendo y van dando cuenta de las reglas del juego, que al final en esta jerarquía ellos están en la punta, ¿no? Y que de algún modo tienen que seguir manteniendo ese éxito en los negocios, tienen que ser ellos los que tengan el poder, ¿no? Y ese poder al final también de algún modo es una opresión, o sea, es como la jaula que les tiene a ellos encerrados. Y es a través de eso que se tiene que esa ruptura es necesaria, porque por un lado a nosotras no nos han educado en el poder, a nosotras nos han educado en la sumisión, en el físico, nosotras nos han educado que tenemos que seguir perpetuando un físico X y estar jóvenes y guapas toda nuestra vida porque vamos a ser el complemento de un poder. Entonces, a vosotros os han educado básicamente con en esa meritocracia, ¿no? Tienes que llegar y más alto todavía. Y hay un problema, tienes que encontrar la solución y y así constantemente. Y eso al final es una carga que no es necesaria. Igual en el sexo, basta, ya está. Un nuevo mundo es posible. Un nuevo mundo en el cual no hay tanta diferencia. La diferencia la ponen porque al final es mejor estar clasificados para que podamos ser más manipulables y podamos consumir ciertas cuestiones por géneros. Pero es que te juro de verdad que no hay tanta diferencia entre un hombre y una mujer, entre tú y yo. No hay tanta diferencia.
Y en esas nuevas realidades, ¿cómo vamos surfeando sobre conceptos como los de bisexualidad masculina, el poliamor, Bueno, el BDSM, en el que se introduce una de las protagonistas? sí, yo creo que todo tiene que partir de la base del despertar al final de la conciencia y de la mente al final que le pertenece a, que está leccionada y adoctrinada, parte un poco de la base de las preguntas, ¿no? El preguntarnos por qué hacemos las cosas y por qué no hacemos otras que queremos hacer. Es decir, la base del ser humano siempre ha sido la experimentación. Estamos aquí donde estamos a día de hoy porque nuestros antepasados y nuestros ancestros han ido experimentando, 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 experimentando y follando, 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 follando hasta que hemos llegado nosotros. Y el mundo que conocemos es base a el experimento que ha significado y que significa el ser humano, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que es interesante también que ya que estamos en esta vida, experimentemos con lo que tenemos, experimentemos siempre, obviamente, bajo el consenso y el respeto, pero si hay pleno consenso y respeto, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Por qué no vamos a experimentar si tenemos las herramientas? Y es ahí donde se presenta la bisexualidad masculina, que es algo que realmente es casi invisible a ojos de la sociedad. Si un hombre, después de haber, lo que te comentaba antes, ¿no? Del tema de la femineidad, que está totalmente castigada, si un hombre finalmente decide salir del armario, que se conoce, y que se conoce así esta expresión, y me parece horrenda, pero bueno, vamos a utilizarla, y salirse de la línea más que del armario y decide irse al otro bando, ¿no? No puedes estar entre los dos, o eres heterosexual o eres homosexual, pero esto de estar en medio no me gusta tanto. Sin embargo, la bisexualidad femenina es algo que es incluso hasta morboso, está bien visto, está perseguido, y se entiende que todas las mujeres somos bisexuales. ¿Por qué no se entiende que todos los hombres son bisexuales? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Si es que a nivel hormonal, a nivel de anatomía, a todos los niveles no somos tan diferentes. Y lo mismo con el resto de prácticas. Para mí el sexo es un arma meditativa. Puedes meditar a través del tantra, por ejemplo, que se presenta en la segunda novela, o puedes meditar también a través del BDSM, popularmente llamado sadomasoquismo, que se presenta en la primera novela y es básicamente meditar a través de la intensidad de la intensidad. No me gusta llamarlo dolor porque al final el dolor es relativo, pero de la intensidad. Entonces, se presenta como muchas variables que son posibles en esta sociedad y creo que he intentado presentarlas de una forma natural, de una forma tangible que se pueda alcanzar para que también te plantees quién eres en esta vida sin el contexto. Vemos que hay nuevas miradas, reflexiones en torno a cuestiones como la masturbación. En ese contexto, ¿qué aportan los nuevos artilugios como el Satisfyer? No sé si artilugio es el término correcto. Sí, está bien, claro, son artilugios al final. Sí, bueno, el Satisfyer fue una revolución sexual del año pasado, una de las que hemos vivido en los últimos años, y la verdad es que causó mucho furor, fue tanto para bien como para mal. Al final todo tiene luz y oscuridad, ¿no? Parte de la misma base. Y en ese sentido creo que es interesante porque de algún modo el Satisfyer se presentó como algo revolucionario, puso en boca de todo el mundo al clítoris, todo el mundo hablaba del clítoris como el elemento y el órgano de placer sexual femenino y, y está muy bien todo eso, pero también se presentó el Satisfyer como es muy inmediato, al final es muy adictivo, muy inmediato, quieres tener un orgasmo y lo tienes en 30 segundos, un minuto, y nos siguen educando en este capitalismo y en esta inmediatez, en alejarnos un poco también de nuestra naturalidad, como puede ser tocarte los genitales, tocarte el cuerpo, tocarte a ti mismo, a ti misma, porque estás en este envoltorio, estás en él. Y en la trilogía quería que apareciera al final porque es un elemento que te enlaza directamente con el presente, con la actualidad y de algún modo también con la revolución sexual que ha significado este Satisfyer. Claro, el Satisfyer da pie a otro fenómeno que ha sido el squirt. El squirt, popularmente también mal conocido como la eyaculación femenina, es cuando aquellas personas que tienen coño básicamente sacan como un chorro de un líquido y no se entiende muy bien qué ha pasado. Bueno, pues hablo también de ese squirt. Creo que a lo largo de la trilogía lo más interesante es cómo el entretenimiento se mezcla un poco con la divulgación, que es un poco mi papel que tengo en esta sociedad, ¿no? Al final hago mucho papel de divulgación sexual
y he intentado introducirlo un poco en esta trilogía, de ahí que hable del Satisfyer, del Squirt, de las bases del BDSM, del Tantra, cómo practicarlo, cómo son las meditaciones y demás, todo eso pero a través de la ficción, claro está. ¿Y todo eso ha llevado a un replanteamiento del orgasmo femenino? Yo creo que todo eso ha llevado a un replanteamiento de la consideración del orgasmo, punto. Creo que el orgasmo femenino es cierto que como no es necesario para la reproducción, de algún modo siempre se ha visto en un segundo plano a nivel sexológico y en los últimos años se ha empezado a investigar mucho más y cada vez hay menos tabú en ese aspecto, con el orgasmo femenino, cada vez estamos hablando más, pero hemos pillado tanta carrerilla que creo que de algún modo nos estamos pasando. Entonces, creo que yo al menos, para mí no tiene, me resulta ya caduco el discurso de replantear el orgasmo femenino, la masturbación femenina, la sumisión, el que hay que seguir reivindicando todo estos temas, ¿no? Del orgasmo femenino y demás, porque ya está reivindicado, o sea, ya está, veo en Instagram, por ejemplo, jóvenes como están enseñando sus masturbadores, como hablan de sus masturbaciones, bromas, hemos pasado incluso a programas de la tarde en prime time donde ha salido el Satisfyer, o sea, ya estamos ahí. ¿Qué pasa con la sexualidad masculina tal y como está establecida? ¿Qué pasa con reivindicar ciertos parámetros? Como puede ser, por ejemplo, perdona, el punto P, ¿no? El punto P se accede a través del ano, ¿no? Está en la zona de la próstata y es básicamente uno de los mayores puntos de placer que puede tener una persona con pene. ¿Por qué no estamos hablando de reivindicar ese punto P? ¿Por qué no estamos hablando de reivindicar también el orgasmo más allá de lo establecido, de algo físico, de una descarga eléctrica, sino como un vehículo hacia un viaje universal, ¿no? Un viaje expansivo, un viaje meditativo. ¿Por qué no podemos hablar de estas cosas? Creo que ahora lo que tenemos que poner foco es en tratar la sexualidad desde otro punto de vista, o al menos es en lo que estoy yo, porque no quiero seguir perpetuando el mismo discurso cuando creo que a día de hoy ya no tiene coherencia y cuando creo que también hay que empoderar a nivel sexual a los hombres desde otra perspectiva. Como vemos, Noemí Casquet, del aquí te pillo, aquí te mato tan antiguo hasta el Tinder, usted aboga por algo más que sexo. ¿La sociedad hace que temamos a las emociones y el amor? Sí, no interesan. Hay ciertos parámetros, más que la sociedad es el sistema. La sociedad es simplemente un reflejo de lo que está diseñado ya. Entonces, si hubiesen diseñado otra cosa, tendríamos otra sociedad. En ese sentido, creo que no interesa la gestión emocional, es una asignatura pendiente y por eso, de algún modo, no interesa que tengamos el control de estas emociones, porque al final no podrían conseguir algo tan sumamente utilizado y que a día de hoy también es tangible como es la cultura del miedo, ¿no? Con respecto a la actualidad, es con el tema del virus, por ejemplo. Yo no niego no haya un virus que sea peligroso, que tengamos que tener cuidado y demás, pero de ahí a la cultura del miedo es un límite muy fino. Entonces, en ese sentido, se sigue jugando con esa cultura del miedo por ambas partes. Nos han metido miedo también con el 5G, nos han metido miedo con que ahora va a haber un apocalipsis, nos han metido miedo con una posible tercera guerra mundial y nos van metiendo miedo constantemente. El miedo y el enfado, las emociones en general, son algo propias del ser humano que al final nos utilizan para que sigamos estando en la rueda, que no para de girar y girar y girar. De ese modo también se nos ha, ¿cómo podría decirlo? Separado, perdón, de todo el tema de la meditación, la espiritualidad. En las escuelas no nos han enseñado a meditar, nos han enseñado a callarnos, estar 8 horas sentados, obedecer a un superior, tener ciertas pausas, una de media hora el descanso, otra para comer y llevarte trabajo también a casa y dedicarte todo a esa falta de creatividad, porque al fin y al cabo la institución educacional está hecha para que no seamos creativos, sino que seamos obedientes, seamos uno más en el rebaño. Y así podría seguir y seguir y seguir también con la educación sexual que se nos presenta, que falta todavía mucha educación sexual, pero la que tenemos está basada en el miedo.
Entonces no interesa que basemos el sexo, que estemos cerca del amor, que estemos cerca de las emociones en general, porque de algún modo si estamos cerca y tenemos ese control, tendríamos el control de nuestra mente y de nosotros mismos, y eso no interesa para nada. No podemos obviar el maltrato Ujú. que usted recoge en sus novelas a través de una mala experiencia del personaje de Emily. Sí, el maltrato sale a lo largo de la trilogía, especialmente al principio en Zorras aparece a través de Emily. Emily tiene una relación tóxica con una persona en Estados Unidos y de algún modo se ve muy patente también en la segunda, donde descubrimos muchas cosas del pasado de Emily, y también en la segunda, donde vemos un maltrato con ese lazo rojo grande, tan bonito y tan brillante que a veces atrae y que nos han dicho que nos tiene que atraer, ¿no? Especialmente a las mujeres. Entonces, creo que el maltrato es algo que desgraciadamente está muy presente. En la gran mayoría de mujeres que conozco han sufrido relaciones de abuso de poder, de maltrato psicológico especialmente. Yo en mis propias carnes tuve una relación de 6 años de maltrato psicológico y físico. Entonces, desgraciadamente a mi alrededor hay muchas mujeres que tienen este tipo de relaciones y ojo, hay muchas mujeres que tienen este tipo de relaciones y no necesariamente tiene que ser desde un hombre, ¿eh? Porque también hay muchos hombres que tienen relaciones de maltrato y hay muchas relaciones, tanto homosexuales por ambas partes, que tienen relaciones de maltrato. O sea que el maltrato en realidad es un abuso de poder, es un querer estar por encima de una persona y sobre todo querer conseguir y manipular a esa persona de una forma pues muy horrorosa y de querer hacer daño, es la pura oscuridad. Entonces eso créeme que está de muchas fórmulas y para mí era necesario que fuese patente en la novela. ¿Ha llegado el momento de superar todos los anatemas históricos e individuales en torno al sexo? Porque usted parte de que es la herramienta de revolución masiva más grande que tenemos, pero es innegable que todavía arrastramos muchos tabúes. Sí, lo seguiremos arrastrando hasta que decidamos seguir, o sea, hasta que nosotros decidamos. En realidad, nosotros somos la base que estamos sosteniendo este sistema. En ningún momento queremos dejar de sostener. Seguimos comiendo hierba, somos el rebaño, no alzamos la mirada y vemos más allá. No, porque el conformismo es el paraíso prometido, es lo que siempre nos han dicho que tenemos que llegar, ¿no? Esa vida establecida, sin problemas, totalmente en equilibrio, sin demasiadas alteraciones y bajo una rutina, que la rutina, ojo, es algo natural, el mundo gira, tenemos 24 horas al día, estaciones y demás, y todo se basa en una rutina, la naturaleza es rutina, pero otra cosa es la monotonía. La monotonía para mí es totalmente diferente. La monotonía es básicamente querer hacer las mismas cosas en un sistema rutinario en el cual no quieres experimentar ni quieres salirte de tu zona de confort, de esa zona chiquitita de confort que tienes en tu vida. Creo que si seguimos manteniendo la sexualidad tal y como está establecida, seguiremos teniendo el sexo como algo físico, como algo carnal, como algo inmediato, como un consumo, porque cada vez más estamos tendiendo a este consumo de cuerpos, a esta masturbación con otros cuerpos y otras personas y ya está, y a la inmediatez. Y esto interesa porque a través de la impaciencia nunca se ha creado una revolución. Así que interesa que la sociedad consuma rápido, consuma la hiperinformación, porque al final estamos súper informados y sobre todo que alejarlos de estas herramientas de poder como puede ser el sexo, porque el sexo es la herramienta meditativa más grande que existe. Por eso digo que es un arma de revolución masiva, porque es a través del sexo cuando durante minutos, horas, segundos, los que sean, dejas de pensar y empiezas a estar en el presente. Es el aquí y el ahora y no hay nada más. Y es la herramienta que más te conecta con este plano terrenal y que te conecta con el ahora, con el presente y donde puedes hacer ese viaje introspectivo a nivel de corporalidad y sensorialidad que hay en ti. Y mientras veamos el sexo como algo físico y carnal, pues la revolución nunca se podrá dar, la revolución sexual en ese sentido. Pero cuando empecemos a ver el sexo desde toda su posibilidad y toda su totalidad, ahí las cosas empezarán a cambiar. Pero no es fácil, Noemí. Usted misma, en su labor educativa y divulgativa a través de las redes sociales,
ha sufrido censuras muy severas, Sí. tanto que tiene que usar metáforas panaderas, si me permite, a la hora de referirse a determinadas cuestiones sexuales. Sí, sí, no es fácil. Mi cuenta en Instagram se ha visto censurada 2 veces después de mucho tiempo de trabajo. En YouTube, por ejemplo, mis vídeos no tienen la cantidad de visualizaciones que podrían tener otros vídeos, porque al final, como todo va por anuncios, si los anunciantes no quieren patrocinar en temas de sexo, entonces pues básicamente lo que hacen es que te quitan visualizaciones porque YouTube no gana dinero con tu vídeo. Y así en TikTok, por ejemplo, está totalmente censurado, incluso que salga un sujetador o unos calzoncillos, está totalmente censurado en TikTok. Cada vez vamos quitando esa naturalidad al cuerpo, cada vez lo vamos ocultando más. Entonces, al final, mi labor es muy difícil y cansa muchísimo. No estoy hablando de gastronomía, no estoy hablando de deporte, no estoy hablando de política, no estoy hablando, hablo de sexo. Y eso hace que las marcas, por ejemplo, cuando colaboro con marcas, que es una de mis fuentes de ingresos, al final no quieran apostar demasiado. Trabajo con 4 marcas contadas y yo no tengo techo de cristal, yo no puedo crecer tanto. Mi discurso no va a llegar a tanta gente porque dependo de empresas privadas que me van bueno, que van a limitar este discurso. Al final estoy como luchando contra un muro todo el rato, todo el rato, todo el rato. Pero bueno, yo le prometí mi vida a esto hace unos años, hace concretamente 10, y en esto estoy. Y mi vida se la voy a dar a esta lucha y a esta revolución, con que libere a más de una persona de lo establecido y que empiecen a tener conciencia de su propia existencia y de quiénes son y de que solo vivimos una vez, al menos en esta vida. Mi trabajo ya tiene sentido. Confiamos también que quien se encuentre en dificultades pueda tener una madre como la suya, que sí que la apoyó. Sí, mi madre ha sido el mayor regalo que me ha hecho el universo. Mi madre, yo intento honrar a mi madre siempre, porque es que mi madre es una mujer maravillosa que me ha educado siempre en la libertad y en el no juzgar. Yo hablaba de mi madre sobre cualquier tipo de cuestiones, incluidas las sexuales, desde que era muy pequeña, y mi madre jamás, jamás me juzgó, jamás me dijo esto está bien, esto está mal. Nunca. Ella me dejó en mi plena libertad de yo darme cuenta de las cosas, y eso hizo que yo pudiera hacer esa introspección y decir, vale, ¿yo cómo me siento con esto? ¿Esto lo siento que está bien o que está mal? Porque yo misma tengo esa respuesta al final, ¿no? Y, y mi madre también me educó con muchísima libertad en torno a la sexualidad, con mucha, mucha libertad. Y yo enseguida soy bisexual y a mis 12 años empecé a sentir cosas por una chica, se lo conté a mi madre me dijo que bueno, que podía ser, que era natural, que es normal. Y claro, a mí se me abrió mucho en la mente con mi madre, y siempre que me preguntan, bueno, ¿en quién te inspiras? Figuras que te inspiren, ¿no? Y todas esas cosas, siempre digo lo mismo, mi madre es mi mayor fuente de inspiración, porque sin mi madre yo, primero, no estoy aquí, y segundo, no estoy aquí de esta forma. Para concluir, es inevitable preguntarle cómo será el futuro en estos tiempos de pandemia, qué nos va a dejar todo esto en este entorno de relaciones personales, sexuales tan limitadas y restringidas. Bueno, vivíamos en un mundo y en el siglo de la inmortalidad. Parecía que no pasaba nunca nada. Y me hace mucha gracia porque parece que ahora por una pandemia que realmente no tiene ni punta de comparación con la última pandemia que hubo, ¿no? Así a escala mundial, que fue en la gripe española, ¿no? 1918 a 1920, donde murieron entre 20 a 50 millones de personas. Ah, entonces, actualmente sí, tenemos un virus un poco puñetero, ¿vale? Sí, lo compro totalmente, pero, ostras, vamos a echar la vista atrás sobre todas las crisis humanitarias que ha habido a lo largo de la historia. La Primera Guerra Mundial, después la gripe española, después el crack del 29, después la Guerra Civil, después la Segunda Guerra Mundial, después la dictadura, después tal, después todas las crisis económicas, todo, o sea, la humanidad está preparada y tiene un ritmo de adaptación que es alucinante. En ese sentido, para mí, esta situación ha sido
punto y aparte. Ha sido un parón, ha sido un replantearnos nuestra vida y de repente nos hemos dado cuenta que esto que creíamos eterno, que era nuestra vida, ya no lo es. Yo utilizo mucho la muerte para darnos cuenta, de hecho aparece en la trilogía de forma recurrente, para darnos cuenta de que esto, porque siempre lo hemos tenido, que al final es la vida y es la existencia que conocemos, va a tener un fin. Va a tener un fin y ese fin va a llegar. Y si sigues posponiendo las cosas a mañana, ese mañana al final será el vacío y no sabemos qué hay más allá. Entonces, creo que es necesario este parón para pensar si queremos estar con la persona que queremos estar, qué es lo que queremos hacer en nuestra vida, porque después todo se va a reanudar. Y para mí, creo que a nivel sexual y a nivel afectivo, esto nos está obligando a conocer a más personas, a conocer en mayor profundidad a la persona antes de mantener relaciones sexuales, al menos como mínimo para saber si esa persona es higiénica o no es higiénica. El sexo también lleva desde que existe lidiando con virus. En el sexo tenemos un catálogo entero, una enciclopedia de virus de habidos y por haber. Y entonces tampoco he visto que se haga tanta campaña. Viruses que, por cierto, te pueden matar. Tampoco he visto que se haga tanta campaña con el tema del preservativo como se está haciendo con la distancia social y la mascarilla. Entonces, es cierto que no vamos follando tanto como vamos tosiendo o respirando. Pero de algún modo creo que en un futuro, cuando todo esto pase, porque pasará, al menos no sé si el COVID desaparecerá, pero la pandemia te puedo asegurar que esto no va a seguir siendo, no se puede perpetuar, sobre todo a nivel económico, a nivel social. Nos adaptaremos, lo asumiremos, conviviremos y al final creo que de algún modo va a ser un efecto muelle. Estamos como tan comprimidos que cuando todo esto acabe va a ser una revolución. Yo me espero como unos nuevos años 20 en los cuales de algún modo haya este libertinaje que hubo también, esta liberación, ojalá el renacimiento del jazz, ojalá, y, y ojalá la gente también se plantee el vivir la sexualidad de una forma muy consciente y libre, y para, ¿por qué no?, experimentar. Pero sí que me espero como que cojamos otra vez la vuelta a esa normalidad que está un poco en pausa desde otro punto, desde otra nueva normalidad, no tal y como nos lo han vendido, sino más revolucionaria. Para concluir, como sabemos de su pasión por el jazz, hemos elegido un artista y una canción de su predilección. Se trata del acordeonista Vincent Peirani y su versión de Kashmir, de Led Zeppelin. Me parece una brutalidad este hombre. Este hombre es maravilloso y es un viaje, es un alucine. Este hombre a mí me gusta mucho. Con ella de fondo, Noemí Casquete, le agradecemos que haya compartido en la Biblioteca Pública de Radio Nacional de España sus novelas Zorras y Malas, que forman parte de la trilogía de las mujeres libres y que publica Penguin Random House. Un placer enorme. Muchísimas gracias a ti, corazón, y cualquier cosa que necesites, ya sabes, estoy aquí.